Hola, buenos días. Pues es un gusto y un placer estar otra vez con todos ustedes y muchísimas gracias a los que nos están sintonizando. Desde este espacio que es Entrenament, es un espacio hecho con todo el corazón y el amor diseñado para ti. Bueno, pues hoy traemos un tema que a todos nos atañe y todos nos interesa. Y también está mi compañero, el ingeniero Javier Abraham Rosales. Y bueno, vamos a estar conduciendo este programa y esperemos que sea de mucho aporte, o si saben de que a alguien le hace falta todo esto de heridas de la infancia, pues compartan nuestro video. Vamos a empezar, Javier. Bueno, muy buenos días. Antes que nada me gustaría saber qué recuerdas de tu infancia, Nelly. Bueno, muchas cosas, cosas bonitas, pero a veces cosas no tan bonitas, ¿no? Estas heridas, pues bueno, pues se llaman heridas de la infancia, se van desarrollando en esta etapa y dice, la historia que vivimos es la historia que nos define. ¿O no estás de acuerdo? La historia que vivimos es la historia que nos define solo si no lo trabajas. Así es. Es la historia que estamos viviendo sin darnos cuenta y sin ser conscientes de lo que estamos haciendo hasta que viene algo o alguien toca la herida y nos damos cuenta qué pasó en nuestra infancia. Fíjate, cuando se habla de heridas de la infancia, la mayoría de las personas con las que he platicado que no están muy enterados o empapados de qué es una herida de la infancia, la mayoría piensan en términos como de cosas muy graves que ocurrieron en su vida emocional. Sin embargo, no es precisamente cosas graves que han pasado, sino pequeñas situaciones, pequeñas sutilezas que no fue una ocasión, sino se fueron repitiendo día a día en nuestras vidas y fueron dejando una huella que muchas veces no ha podido ser borrada con el paso del tiempo, como se dice en la sabiduría popular, el tiempo lo cura todo. Así es, y también como dice un autor, Carl Jung, lo que resistimos persiste. A veces resistimos tanto y no nos queremos dar cuenta, pero está ahí, está latiendo, está doliendo, está en nuestro comportamiento ya como adultos. Pensamos que nuestra infancia no nos marca y si nos marcó fue todo bueno y no reconocemos esa parte que nos dolió, esa parte donde sufrimos, esa parte donde no tuvimos una contención como niños, donde no tuvimos comprensión y sentimos abandono. Cuando crecemos, empezamos a tener conductas las cuales nos hacen daño. Relaciones insanas, a veces laborales, de parejas, familiares, con hijos, y no entendemos esta parte porque no lo podemos soltar. Es porque nuestro niño o niña está herida. Fíjate, te voy a platicar una historia que no sé si alguna vez te la he contado, es parte de mi pasado. Yo recuerdo un día cuando era 6, 7 años. Un día, por donde yo vivía, hubo un partido de fútbol y me acuerdo perfectamente de esas retitas callejeras Que se donde, hacían donde antes. elegían, donde elegían a niños de diferentes tamaños, ¿no? Y decían, a ver, tú para acá, tú para allá, y así, ¿no? El último, el portero, siempre era el que menos habilidad tenía. Y yo recuerdo claramente que empezaron a elegir a uno, a otro, a otro, a otro, y yo dije, no, pues me van a poner de portero. Y finalmente No. no me eligen. Y cuando pregunto, oye, ¿por qué yo no juego? Y me dicen, creo que sí, ya lo platiqué un día. Dice, es que tú eres de tal religión, ¿no? Una religión diferente a la de la que era la mayoría. En ese momento yo me quedé así, oye, pero si hay otro compañerito que también va a la misma iglesia que yo, ¿y porque a él sí lo están eligiendo y a mí no? Y me dicen, ah, pero es que él hacía algo que yo no hacía. Entonces, en ese momento yo no entendí, pero sí me lastimó, me hizo sentir frustrado, me hizo sentir muy triste. Tuvieron que pasar muchos años para comprender que fue una herida de rechazo, una herida de una sensación de injusticia, que ese hecho no lo marcó todo en mi vida, pero sí fue un hecho que a lo mejor terminó de culminar
cosas que ya habían venido sucediendo, ¿no? Entonces, a lo mejor este hecho representa solamente la punta del iceberg, pero si me pongo a buscar, encuentro debajo de eso muchas ocasiones en las que se debió de haber repetido esto, y no necesariamente con gente externa, sino a veces con nuestros propios padres, nuestros propios cuidadores primarios. ¿Por qué? Porque en el momento que papá no tiene a veces el tiempo para atendernos, el niño no entiende que no es que papá no tenga tiempo o no quiera, ¿no? Para el niño solamente es una situación donde se siente despreciado, se siente lastimado, herido, y hoy como papá lo veo y digo, oye, es que yo no quiero lastimar a mi hija, pero ocasionalmente no puedo estar en los momentos que quisiera estar. Así es, el niño se le va desarrollando esta herida de rechazo, y interpretada es de, bueno, soy insuficiente tal vez, ¿no? No soy tan importante para ellos, y sobre todo pues obviamente en su autoestima, en su amor propio, ¿no? Que se va desarrollando en el niño, que se desarrolló en todos nosotros en nuestra infancia. Qué importante es esto, ¿no? Qué importante es conocernos, explorarnos, saber nuestra historia y reconocerla, porque a veces como que jugamos en el papel de donde o todo fue bueno o todo fue malo, ¿sí? Pero no hacemos un equilibrio, que todos traemos una historia y que todos vamos desarrollando quizás las 5 heridas, quizás 3, quizás 2, quizás 1, no importa cuántas tienes. Lo importante es que hoy te des cuenta y las reconozcas y las trates de sanar, porque eso es lo que va a definir tu historia futura y presente. Sí, ninguno de nosotros salió ileso de la infancia, ténganlo por seguro, ¿eh? Aquel que diga, es que yo no, mis papás fueron perfectos, casi, casi, ¿no? Mis papás casi, casi, hicieron un curso de cómo ser los mejores padres. No, eso no existe, no existe la infancia perfecta, no nos engañemos, aunque suene a veces un poco difícil de aceptar, a todos nos marcaron las circunstancias en las que vivimos, porque, repito, éramos niños y como niños no entendíamos muchas cosas. Así es, no las entendemos, dicen por ahí, no somos culpables de nuestra infancia, pero sí somos responsables como adultos de sanarlas. Creo que ya es el tiempo que dejemos esta parte del sufrir, del es que me hicieron, es que me dijeron, es que me hicieron todas las heridas, sino de responsabilizarme, decir, ¿qué puedo hacer hoy para poder sanar esta parte y poder construir una buena historia, quizás con una persona a nivel familiar, a nivel trabajo, incluso con nuestros hijos? Porque así como a nosotros nos hicieron heridas, nosotros estamos, si no sanas, estás haciendo heridas en tus hijos, y tus hijos son tus reflejos, y quizás no las estás haciendo, pero hay una capacidad en los hijos en captar tus propias heridas. Entonces, vaya, qué dramático sería que siguiéramos repitiendo este patrón, ¿no? Yo creo que es tiempo de que puedas reflexionar y puedas tomar conciencia, y que busques, ya, si te diste cuenta, ya tomaste conciencia, bueno, pues el siguiente paso es busca ayuda, ¿no? Ayuda profesional, donde tú puedas sanar esta parte de tu historia. Y como decimos, no ocurren porque uno como papá sea una mala persona, ocurren porque así estamos diseñados o así hemos sido programados. ¿Qué te dijo? Me comentaste hace rato que te dijo Luna, mamá, ya no digas nada porque mi papá luego... Ah, sí. O sea, mi hija tiene 5 años y ya aprendió a leer a su papá, y me dice, mamá, no digas nada porque si no mi papá la agarra conmigo. Vaya, está pequeña. Yo le digo al papá, date cuenta lo que se está originando en ella, ¿no? Entonces, es esta parte de reconocer como padres que no podemos ser perfectos, aunque quisiéramos, no podemos, y que en cositas nos vamos a equivocar, pero es momento de frenar, de respirar y decir, voy a sanar porque tengo un linaje, voy a sanar porque va a haber extensión de mí, porque yo voy a ser ejemplo directo de unas pequeñas personitas que se están formando. Los padres somos como maestros, ¿sí? Los maestros, que son formadores de seres humanos, así somos los papás.
estamos formando a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, aquí lo importante, Javier, es que hoy te preguntes, puedes tomar un papel, un lápiz y escribe, ¿qué recuerdo de mi infancia? ¿Qué recuerdo que me pasó trágicamente? ¿Qué recuerdo donde sufrí y no hubo nadie? Escríbelo y te vas a dar cuenta que te van a salir varios hechos. Ese es el primer paso para reconocer. Pero bueno, ya entrando en materia, pues vamos a hablar de estas 5 heridas y cómo nos comportamos, qué máscara nos ponemos y bueno, Bueno, al vamos final cómo sanar. a iniciar la primera herida de la infancia, no porque sea la más común o la más importante, sino la primera de ellas, que es la que se menciona, es la herida de rechazo. Esa sensación de insuficiencia, de de me rechazan porque no soy suficiente. Cuando nos abrazamos tú y yo en ocasiones, ¿y qué dice Luna? Papá, mamá, Intégrenme. intégrenme. Ella se siente rechazada y desplazada, ¿no? ¿Y qué le decimos? Vente, mi amor. Y ya nos abrazamos los tres. Ahí no se hace una herida de rechazo como tal, sino es esta parte de donde, por ejemplo, ella nos dijera, intégrame, y nosotros dijéramos, no, no tienes por qué estar en esta parte con nosotros, ¿no? Ella formaría una idea de no soy suficiente para mis papás. Es, por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado que tenía un evento en la escuela o algo importante y papá o mamá dijo, sí voy, yo voy a estar ahí? Pasa el evento y papá o mamá no llegaron. Entonces el niño ve al papá o a la mamá y le dice, es que no puedo llegar porque pues tuve mucho trabajo, mi jefe no me dio permiso. La justificación es buena, es razonable, es correcta. Pero en la interpretación del niño dice, yo no soy tan importante para mis papás. Esa es la interpretación, ¿no? Cuando ese niño crece, ¿qué pasa? Se va poniendo una máscara para poder sobrevivir en el medio. Y esa máscara es del huidizo. Es esas personas que siempre escapan, huyen. Tienen un problema, no lo confrontan, no lo resuelven, escapan, o cuando son niños llega gente a su casa y se esconden. ¿Sí? Yo sé que muchos se sienten identificados con estos ejemplos, o hay cosas sociales y esos niños no responden, siempre están huyendo, corriendo, escapando. Y muchas veces hay personas que piensan que herida de rechazo es solamente aquellas personas que fueron llevadas a un lugar y ahí los dejaron sus papás abandonados, ¿no? Voy a decir algo en voz alta que muchas veces he criticado y he criticado porque las personas creo no toman conciencia. Cuando llevamos a la niña a los juegos, ¿no? Esos juegos que hay en los lugares públicos donde están ¿cómo se llaman? Que rentan en las plazas comerciales. Muchos niños los dejan ahí. Me ha tocado ver niños que se caen, lloran y buscan desesperadamente esos niños a sus padres y no los encuentran porque mamá, papá aprovechó a ir a hacer alguna compra. Y honestamente no es que yo critique en el mal sentido a los padres, sino que supongo que si fueran conscientes de ese daño que se le causa a esa pequeña criatura que lo busca cuando está triste y no lo encuentra, los papás lo pensarían no una ni dos, 10 veces antes de irse del lugar. No es que les vaya a pasar algo grave a sus hijos, porque pues... No sabemos, porque una caída, un niño pequeño, Sí, pues sí se puede lastimar. pero se le está mandando el mensaje al niño que no es lo suficientemente importante. Los niños cuando van a la escuela, ellos sufren un desapego, ellos no lo comprenden que tienen que ir a la escuela. Para ellos es, papá, mamá me lleva ahí y se olvida de mí durante el resto del día o el resto del tiempo que yo me la paso acá. Para ti, para mí como adultos nos parece absurdo. Nos parece tan absurdo que a veces agarramos al niño y lo aventamos prácticamente a los brazos de la maestra y agárralo porque, o sea, me voy. Y comprendemos esta parte que los papás pues tenemos ocupaciones y no logramos entender o ser conscientes del estrés emocional que está sufriendo el niño. El niño no está haciendo un berrinche, el niño está sufriendo realmente, su cerebro está sufriendo, ¿no?
Entonces, es esta parte que hay muchos ejemplos y ustedes pueden investigar muchísimo por redes, por libros y se van a dar cuenta de que el tema es súper amplio, ¿no? Y cómo nos vamos relacionando a través de esta herida de rechazo. Cuando el niño es pequeño y pasa algo bueno o malo que hace según su capacidad de razonar, siempre voltea a ver a la mamá o al papá. ¿Me apruebas o no me apruebas? Si no te aprueban, el niño se va haciendo con su herida de rechazo. ¿Por qué? Porque dice, mi mamá no me está aprobando, no me está aplaudiendo, no me está sonriendo, ¿sí? Entonces, a veces como padres queremos educar como nos educaron. Revisa si tu educación fue la correcta, ¿sí? Si fue la más sana para que puedas educar a tus hijos de la misma forma, ¿no? Dicen por ahí, un chanclazo a tiempo, hace berrinche dale con un trapo mojado, ¿no? Y se arregla el berrinche, se arreglará en el momento. El niño obviamente no te vuelve a hacer un berrinche, pero no es porque lo entendió, es porque el miedo lo invadió. Y entonces cuando es adulto, ese niño siempre se siente rechazado por sus parejas, por sus jefes, por sus amigos, incluso cuando él tenga hijos, por sus propios hijos. Entonces hay que ir viendo toda esta parte que nos corresponde ya como adultos sanarlas. Todos tenemos, acuérdense, nuestro niño emocional y nuestro adulto racional. ¿Pero qué crees que predominará? Pues depende, como vuelvo a decir, si no tomas conciencia, a la menor provocación va a aflorar el niño. Fíjate, ahorita que decías esa sensación de rechazo. Yo recuerdo cuando mis primeros años, 1 o 2, yo creo como padre, o un poco más, cuando yo quería abrazar a mi hija y ella lloraba y no se dejaba consolar por mí, yo me sentía terriblemente mal, o sea, me sentí insuficiente. El paso de los años, la lectura de libros, te va dando las herramientas necesarias para comprender que no te están rechazando, que es parte de la naturaleza. La niña no se siente segura contigo, bueno, tienes que seguir trabajando en ello. Hoy a veces la niña llega al momento de decirte, no te quiero, y ya no te espantas, ya sabes que es parte de lo que va aprendiendo por todos lados, porque por más que quieras, no puedes tener a tu hija en una burbuja y convive con otros niños. De repente, aunque le pongas YouTube Kids, salen videos de cosas que tú no quisieras que vea, pero las ve y aprenden cosas que no quisieras que aprendiera. Cuando tú te sentías así, ¿qué era lo que activaba en tu cerebro, en tu inconsciente? No, pues se activaban las heridas. Yo lo que he aprendido de estos temas es que así como el músico que aprende a escuchar cuando una orquesta está tocando y aprende a escuchar tonos y aprende a escuchar las armonías, lo mismo pasa cuando uno empieza a empaparse de esos temas. Tú ves a tu hijo actuar y empiezas a identificar en él y en ti los conceptos de heridas de la infancia, abandono, rechazo, humillación, injusticia, los empiezas a ver. Y como se dice, cuando tú sabes nombrar algo, tú dices, oye, me siento triste, esa emoción empieza a menguar. Cuando tú dices, me siento enojado, la emoción empieza a disminuir en intensidad. Entonces, cuando tú aprendes a detectar qué herida se está activando en ti, tomas conciencia en el momento que está sucediendo o está activándose esa herida, y poco a poco va perdiendo fuerza y empiezas a tener la libertad de saber qué hacer con las emociones que en ese momento estás experimentando. Así es, pero el detalle es que cuando uno no toma conciencia, y yo creo que es la gran mayoría de las personas que no hemos llegado a este entendimiento de mi historia, de mi vida, entonces viene mi hijo y me empieza a mover todo. ¿Sí? Por eso muchos matrimonios a la llegada de hijos pues fracasan, porque al final estos niños, aunque son bebés, aunque son pequeños, son espejos y son nuestros detectores de emociones, ¿no? Entonces, si yo no estoy preparado, si yo no estoy sano emocionalmente, pues va a venir a moverme toda la estructura, ¿sí? Entonces empieza este rechazo de nuestro comportamiento, ¿no? Porque siempre decimos, es que me rechazaron, es que me hicieron, es que
Sí, muy probablemente así fue, pero ya como adulto tú tienes que tomar tu participación. Es decir, yo tengo esta herida, ahora ¿qué tengo que hacer? Pero tienes que ser consciente de que la tengas, ¿sí? Hay muchas personas que yo trabajo con ellos y realmente me dicen, es que yo no tengo ninguna, no me identifico con uno, y yo, wow, felicidades. No tienes que estar en terapia, ¿verdad? Porque ya me ahorraste todo el trabajo. Claro que no es así, ¿no? O sea, al final es que no te estás dando cuenta. Acuérdense que tenemos un ego y el ego es muy grande. El ego se disfraza y siempre está intentando esta parte de yo estoy bien y los demás están mal, ¿no? Entonces hay que empezar poco a poco, tampoco es de la noche a la mañana y es del rápido, ya tengo todas mis heridas, ya las identifiqué y ya las voy a sanar. Eso es un trabajo, acuérdense, de día a día, de constancia, ¿sí? Entonces, bueno, la otra herida es la de abandono. Ok, con la herida de abandono, de lo que el ejemplo que ponemos al principio, tú llevas a tu hijo a la escuela y él se siente abandonado. Para el adulto eso es una cosa que dices, ¿cómo crees? ¿Cómo? O sea, estás inventando, ¿no? Esto es real. En el niño, el niño no entiende que es parte del proceso de su formación escolar quedarse 4 o 5 horas en la escuela. El niño que va a la guardería no sabe que mamá tiene que trabajar. El pequeño no comprende estas partes. Así es, o el pequeño que queda en casa al cuidado de alguna niñera, de la abuela, de la tía, de no sé quién, pues tampoco, él interpreta más bien, es que me abandonaron. Aquellos niños que los papás, bueno, con todo respeto de su crianza, por ejemplo, siempre te decían las mamás de antes o las abuelas, el niño nacía, era muy llorón en las noches o traía el horario disperso. Te decían, déjalo llorar. Vas a ver que a la tercera, cuarta noche el niño ya no va a llorar. ¿Por qué no va a llorar? Porque su cerebro se acostumbró que nadie va a venir aquí, que estoy abandonado, que nadie va a correr a contenerme. Entonces, ¿para qué lloro si no voy a obtener una respuesta de nadie? Y eso es un gran impacto para el cerebro de un bebé. Ya no estamos hablando de un niño pequeño, estamos hablando de un bebé, pero así lo interpreta. El cerebro ya está en proceso de maduración. Entonces, como padres les sugiero que desarraiguen estos hábitos o estas prácticas que nos han enseñado y que nos informemos a los nuevos padres, a los que están por estrenarse como papás, pues hay bastante información en la cual podemos ir cambiando la historia de nuestros hijos y de nuestra historia en relacionarnos con ellos, ¿no? Ahora, el abandono, a veces el papá o la mamá tiene que trabajar muchas horas, el niño no lo sabe, queda a cuidado de otras personas, el niño no lo entiende. No es el papá que se fue o que se divorció y ya no lo volvió a ver, ese también es una herida de abandono, pero hay un abandono emocional, el papá llega tarde, el niño ya está durmiendo, el papá se va temprano, el niño se va a la escuela. ¿A qué hora es la convivencia? Un ratito quizás los fines de semana, o la mamá está muy ocupada y entonces, espérame, ahorita te atiendo, déjame y atiendo esto y ahorita vas tú. O el niño se siente totalmente abandonado. Lo clásico, estás con tu hijo, pero no estás porque estás en el teléfono. Está abandonado. El niño se siente abandonado, el niño te está hablando, el niño está tratando de llamar tu atención y tú estás en el teléfono. Entonces, él interpreta eso como me abandonan emocionalmente. Obvio, no le pone esas palabras, ¿no? Pero en su cerebro se está gestando una herida emocional que va a repercutir en la edad adulta. Ahora, cuando es adulto, ¿no? Y en la máscara es la máscara del dependiente. ¿Qué personas buscan estas? Gente dominante. Así es. Y estas personas que se sintieron con herida y que tienen herida de abandono, ellos siempre van a ser dependientes emocionalmente de la pareja, apegados. Que alguien le valide sus emociones, su valor. Que se haga cargo. Solamente, exactamente, que se hagan cargo de él como adulto, como no se hicieron cargo de él como cuando fue niño. Y en ese sentido de hablar de esas heridas y de la paternidad y la crianza consciente, los hijos son maestros. Hablamos de los hijos porque son nuestros maestros, son los que tenemos más cercanos los que tienen hijos, pero esto no solamente es en la crianza, también lo podemos ver en el trabajo, en la relación de pareja.
Ahorita que decíamos esto, yo recuerdo en ocasiones yo hablaba y me parecía que no me estaban escuchando y por dentro se me removía todo como emociones oye, no me haces caso, ¿no? Pero el paso del tiempo te va dando la madurez de entender que no es la otra persona la que está provocando esto, es tu historia que está buscando un culpable en el momento presente. Así es. Revisa tu historia, revisa tu pareja, revisa tu matrimonio y checa si eres el dependiente o eres el que estás dominando esta relación, ¿sí? Todos a través de las heridas nos vamos conectando con las demás personas. Como dices, en un trabajo a veces hay gente que es muy dependiente del jefe. Todo lo que el jefe diga, él dice que sí o ella dice que sí. No puede jamás decir, y si el jefe le dice, es que no sirves, es que estás mal, es que todo lo haces mal, pues esa persona se viene abajo. ¿Por qué? Porque se siente totalmente vulnerable como cuando se sintió de pequeño. Entonces, todo esto es lo que te va construyendo como la persona que eres hoy en día, ¿no? Vámonos con la herida de Humillación. sí. Herida de humillación. Bueno, cuando hablamos de la herida de humillación, por poner un ejemplo sencillo, el niño se hace popó. ¿Qué le dices como papá? En vez de decir, no te preocupes, está bien, estás creciendo, estás aprendiendo a utilizar, a controlar tu organismo, ¿no? ¿Qué hacemos? Te enojas. Te enojas, gritas, y luego Y hay otros que hasta les pegan. Luego te parece gracioso contarle cuando ya son más grandes a otras personas lo que hizo tu hijo y el niño pues obviamente se avergüenza. El niño se siente avergonzado y a lo mejor lo que para ti fue una gracia, a él lo marcó y el resto de su vida va a crecer sintiéndose pues humillado. Así es. Aquellas personas también que les ponían apodos, que les decían cosas desagradables, despectivas, y a ellos no les gustaba, y insistían y seguían también. Aquellas personas que delante a lo mejor de un grupo, de un compañerito, de un amiguito, el papá les pegó, la mamá les dijo algo feo, ¿no? Algo humillante, pues vas a cargar toda tu vida con esto. Entonces, a veces son prácticas que las vemos tan normales, ¿no? Tan naturales de decir, el niño se hizo pipí, es un sucio, es un cochino, es que este niño, o maestra, siéntelo en la esquina porque se hace pipí. Llega la mamá diciendo eso a un salón, ¿no? Entonces, el niño, aunque es pequeño, ya está interpretando el mundo. Y dice, el mundo no es seguro, ¿no? El mundo yo tengo que sufrir para poder sentirme seguro. ¿Qué máscara va a usar? Cuando es humillación complaciente a lo que te digan que sí, vas a tener, tú siempre vas a ceder para evitar sentirte humillado. Si uno pasa frecuentemente en las parejas, y yo creo que pasa más frecuentemente en las mujeres, a ver, las mujeres que nos están escuchando, revisen su papel en la pareja y cómo te comportas. ¿A todo tienes que decir? Que sí. Que sí. Ok, bueno, la cuarta herida, traición. La herida de traición. ¿Cuándo nos sentimos traicionados en la infancia? Cuando papá me dijo, vamos, te voy a ver el domingo al parque, y llegó el domingo y mi papá me dijo, no, es que me voy con mis cuates al fútbol, entonces ya no me da tiempo, o bueno, regreso en 1 hora, ¿y qué crees? No regreso. No regreso. Ahí está, traición. Te traicionaron. Y obviamente cuando pasen los años, no es un hecho aislado. No es solamente una vez, sino cuando te dijo papá, te voy a comprar un dulce para que dejes de llorar. ¿Y qué crees? No te lo. No te lo compraron. Así es. ¿Cuántas Y son veces? infinidades, ¿verdad? No, ¿cuántas veces para salir del problema le hemos visto personas que prometen cosas y no las cumplen con los hijos? Y si no vas, te dice, ¿no? Si no vas, no llores y te voy a comprar un helado. Pasó, oye, mi helado. Ay, es que no salí, pero el domingo te lo compro. ¿Pasa el domingo? No. Ahí está la idea de traición hecha, ¿sí? Cuando crecemos, la máscara. La de traición es, a ver, está la de controlador. Tenemos que controlar todo. Así es. Pero ¿qué creen? No podemos controlar más que nuestros pensamientos y nada más.
Pero son esa gente que se vuelve obsesiva, peligrosa, celosa, donde no dejas a la otra persona ser, donde todo te tiene que pedir permiso, tú tienes que autorizar, tienes que, hasta el aire te respira, ¿sí? Bueno, Entonces, vámonos. por último, la herida de injusticia. Nos sentimos que el mundo es un lugar donde no hay equilibrio, donde no es justo, donde todos están en contra de mí, ¿no? Así es, donde creemos que este espacio que nos brinda no es seguro, ¿sí? Donde todos hacen cosas que a mí me van a molestar o que son para mí, cuando a veces ni siquiera es eso, ¿no? Y tendemos a ser perfeccionistas, Así a buscar es. la perfección cuando, acuérdense, lo que debemos buscar en la vida no es lo perfecto, sino lo excelente. Lo perfecto es aquello que no tiene error, lo excelente es aquello en lo que tú das lo mejor de ti. A veces pensamos que el perfeccionismo es tan bueno en los trabajos, pero no es tan sano, porque está a través de nuestra herida, de que siempre sentimos esa injusticia que hicieron conmigo, ¿no? Bueno, ya para finalizar, quiero recomendar un libro hoy que se llama Las 5 heridas que impiden ser uno mismo. De lo que hablamos, aquí está todo. Hay otros libros que hablan de este mismo tema, pero este es el libro que dio origen a todos estos temas. Aquí vamos a encontrar desde cómo las personas, en la mayoría de las personas, según tienen una forma, una postura corporal, desarrollan un tipo de morfología corporal, dependiendo la herida que predomine en ellos. Así es, entonces se los recomendamos, léanlo de verdad, empiecen a sanar su historia y verán que podemos construir un mundo mejor. Muchísimas gracias y estaremos el próximo lunes con otro tema para ustedes. Esto es Entréname, entrena tu mente, transforma Forma tu tu vida. vida.